La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Abelino Porto. En un año electoral es como si todo vale. Bueno, el presidente inauguró la Asamblea Legislativa y la vicepresidenta se defendió en la causa del dólar futuro. Dos posiciones encontradas, si vamos al caso, pero dos posiciones que confluyen en un mismo tema. La justicia. ¿Tiene el Poder Ejecutivo la facultad para crear una comisión bicameral y controlar la justicia en Argentina? Ese es uno de los temas. Otro, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven y cómo queremos que nos vean? No estoy hablando de cara hacia el país, hacia adentro, sino de cara hacia el exterior. Es decir, cómo nos ven en el exterior y qué posibilidades tiene Argentina de obtener inversiones al fin y al cabo. Bueno, ese es otro de los temas. Y dentro del país volvieron las clases, sí, volvieron las clases, volvieron los chicos, volvió el bullicio. La verdad es que es una alegría, pero ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo están viviendo los chicos? ¿Cómo lo están viviendo los padres? ¿Cómo nos estamos manejando en medio de esta pandemia sin fin? 3 títulos que tocaremos aquí, luego de los siguientes títulos. Muchas veces en el imaginario popular argentino está la visión propia y la visión externa. A veces parece que vivimos en un ombligo, parece que vivimos aislados del mundo y que nuestros problemas son los más grandes del mundo. Y no es así, esta es la realidad. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo nos vemos, cómo nos ven y cómo queremos que nos vean? Y se la vamos a formular a José Octavio Bordón, que ha sido diputado, senador nacional, gobernador de la provincia de Mendoza, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, candidato a presidente de la Nación, embajador ante los Estados Unidos y Chile y actualmente preside el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Hola Bordón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge Elías? Un gusto encontrarme con ustedes, estar en la universidad de esa manera y por supuesto en este concepto de universidad crítica. Bueno, bienvenido, además como académico, y la pregunta es amplia, pero a veces creemos que la imagen que tenemos formada dentro de casa es la misma que se proyecta al exterior y no es así. Antes de contestar y muy brevemente, dado la presentación, también casi 30 años como profesor de distintas universidades, voy a contestar como un académico que se dedicó muchos años a la política, una parte importante también a la política exterior como embajador y en distintos organismos, y ahora tengo el honor desde diciembre pasado, hace unos pocos semanas, ser el presidente del CARI. Por lo tanto, todas mis respuestas van a ser en mi carácter de esta historia mía y de mi experiencia, que no sé si será muy positiva o no, pero es la que tengo, pero en ningún caso comprometo al CARI, porque el CARI justamente es una entidad desde su nacimiento hace más de 42 años, absolutamente pluralista, que no emite opinión, sino que convoca pluralistamente a argentinos y a gente de todo el mundo para analizar los temas que nos parecen fundamental para la inserción internacional de la Argentina, a través de conocer mejor lo que le pasa en el mundo, saber mejor cuáles son nuestras potencialidades. Así que la primera pregunta, o la pregunta de toda la reunión, es muy interesante. ¿Cómo nos ven? Bueno, depende de quién nos ve, pero si uno quisiera hacer una generalización, nos ven como un país que
individualmente y por sus potencialidades es un país muy especial, apreciado, interesante en las cosas que según qué tipo de gente le conocen, un país considerado con grandes praderas tremendamente ricas en su potencial, con una capacidad exportadora de granos y de carnes. Menos saben que somos más importantes hoy exportando nuestros productos del mar que exportando carnes. Nos consideran como un país productor importante de vinos, como un país donde los gauchos y los hijos y los nietos de los gauchos tomamos mate y exportamos yerba mate, como un país que ha tenido 2 seleccionados campeones del mundo, otros 2 juveniles, varios subcampeonatos del mundo, campeón olímpico, subcampeón olímpico de fútbol, increíblemente con grandes campeones de tenis, pero también en hockey sobre césped masculino o femenino, o en hockey sobre patines, también como campeones olímpicos de básquet, venciendo a las grandes potencias mundiales, box, música, el tango universal, grandes escritores, Borges o Sábato, son escritores conocidos y valorados como Cortázar en todo el mundo, ¿verdad? Así que esa es la Argentina. También conocen la Argentina, como dijo un premio Nobel de Economía, que hay un grupo de países que se han desarrollado, que hay otros grupos de países que no se han podido desarrollar y que hay 2 casos especiales. Japón, que nadie sabe cómo hizo para desarrollarse, creo que está claro, y Argentina, que nadie sabe cómo hizo para no poder desarrollarse. Y además el país de las inestabilidades. Por suerte, desde hace ya muchas décadas, sin inestabilidades de caídas de gobierno, pero sí con tremendas volatilidades financieras, económicas, que han creado tremendos problemas económicos. Y además como un país, esto ya en parte lo digo yo ahora, que durante un siglo, un poco más, diría desde el último cuarto del siglo XIX, mediados de los 70, si quieren recordar, recuérdenlo a Alberti, recuérdenlo a Domingo Faustino Sarmiento, a algunos les gusta más Roca, a otros Pellegrini, que lo tuvo Irigoyen, que tuvo también el drama del golpe del 30, que tuvo el justicialismo y que tuvo, después del lamentable golpe contra don Hipólito Yrigoyen y contra el presidente Perón, algunas dictaduras, algunas muy sangrientas como la que vino después de los 70, pero algunas que no lo fueron poco, como fue el golpe de la revolución llamada Libertadora. También algunos gobiernos interesantes en su visión de futuro, como fue el de Frondizi, o en su visión democrática de tratar de superar las proscripciones, como fue el gobierno del doctor Ilia. Y la última etapa de Perón, que viene con una propuesta, con una visión global, con ideas muy aceptadas por la gran mayoría y reconocidas también por las pequeñas minorías que quedaron electoralmente expresadas. Y esa es la Argentina que uno podría decir, con todas las limitaciones económicas que habíamos acumulado por más de un siglo, era el país con menor desempleo en América Latina, con menor pobreza, con mejor nutrición, con mejor educación y con mejor sistema de salud, y dentro de todo con una industria con limitaciones, pero la más desarrollada y con una gran capacidad agrícola, una gran capacidad también de producir commodities, desde aluminio, aceros y otra serie de productos. El drama de la dictadura, todas dictaduras las que tuvimos en la región son desdeñables por la quita de libertades, por los desaparecidos, los torturados, los muertos, las proscripciones, pero la verdad que de todas ellas la más negativa, también en el campo de destruir la red social y la red productiva de los argentinos, sin lugar a dudas fue el proceso 76-83, que venía precedido de un verdadero drama que fue el 75, cuando todavía vivíamos en democracia, y cuando ya grupos de terrorismo paraestatal y de terrorismo guerrillero
ponían no solamente en un drama la economía argentina, porque ya era un drama, sino que además la ponía en un estado de violencia, que no es la justificación, pero también explica el drama del proceso militar que vimos. Del 83 para acá hemos mejorado mucho en todos estos temas, pero lamentablemente de punta a punta, con momentáneas mejoras, tenemos que decir que la Argentina está muy lejos de la que durante un siglo podíamos medir en sus datos estadísticos en 1974. Más allá de aciertos y errores, por eso seguir peleándonos por la Argentina de ese siglo, aunque hay momentos buenos, momentos peores, ideas distintas, es enervante, es negativo. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué del 83 acá, donde hemos vivido en democracia, donde el pueblo ha podido elegir con las limitaciones de inequidad que hay y de sistemas electorales que hay que mejorar, ¿por qué razón de punta a punta del 75 para acá estamos cada vez un poco peor y echándole siempre la culpa al gobierno que se fue? Y no solo estamos peor en todas esas cifras, si hablamos de pobreza, si hablamos de desempleo, también estamos peor socialmente. Hay una fisura prácticamente insalvable, que quizás sea un juego político entre dos coaliciones dominantes, pero es lo que también trasciende, también lo que se ve desde el exterior. Su pregunta, bueno, nos conocimos mucho en sus tiempos donde yo no necesariamente embajador, sino también trabajando muchas veces y haciendo proyectos en Estados Unidos, nos conocimos después, pero voy a seguir con el respeto público entre el académico que hizo política y el periodista, que además es académico por las tareas que realiza. Yo creo que es muy importante eso. Hay dos grietas en Argentina. Una grieta innecesaria que tiene menos que ver con razones ideológicas que con juegos menores e impotencia política, que es la grieta horizontal, que es la grieta entre dirigentes de partidos políticos. En una sociedad donde la mayoría de la gente no quiere grieta, pero finalmente termina optando por dirigentes que expresan mejor la grieta. Algunos más, otros menos. O por dirigentes que asumen diciendo que no van a querer provocar la grieta, y no solamente de un partido, y al final la lógica los lleva a terminar construyendo más profunda la grieta. Y la otra es la vertical que es entre un sector de la sociedad que también ya está cansado, aunque le vaya bien, algunos cansados con razón, la mayoría, otros sin razón porque han aprovechado mucho para enriquecerse de manera poco transparente y no tener problemas económicos, y otros muchos que a lo mejor no los tienen, pero que incluso algunos se van a vivir un poco peor a otros lugares porque están cansados de la inestabilidad. Este es un drama, y sobre todo los que están excluidos, no solamente los más pobres, que son los súper excluidos y los que merecen nuestra prioridad, sino los sectores medios que van desde los trabajadores industriales, los trabajadores de la inteligencia, los profesionales, algunos un poco, pero que están permanentemente o en la pobreza o salen momentáneamente de la pobreza y vuelven a la pobreza, otros que no caen en la pobreza, pero todos los días sienten que pueden caer o que disminuyen la expectativa de ellos y las posibilidades de sus hijos. La impotencia de la dirigencia argentina, no solamente la política, para encontrar un diálogo con propuesta, no el diálogo de estamos a favor de la democracia, las Malvinas son argentinas. Está bien, eso es muy sencillo. Eso es necesario, pero no nos resuelve ni nuestra situación en el Atlántico Sur, ni los problemas de nuestra patria, el hogar común que tenemos. Sino acuerdos sobre algunos puntos sustanciales y la impotencia que tiene en general la dirigencia argentina, no solamente la política, que es la que tiene la máxima responsabilidad, de no encontrar un camino con esfuerzo. A mí la palabra sacrificio no me gusta, puesto en gente que la mitad hoy tiene tantos dolores y gente que está en los que están mejor, pero pone mucho esfuerzo y riesgo para seguir produciendo, para seguir enseñando, para seguir atendiendo pacientes, aunque el contexto no dé, pero con mucho esfuerzo para salir adelante. Entonces estas dos grietas se refuerzan. Lo primero que tiene que pasar es una dirigencia, y hablo también de la empresarial, hablo del periodismo, hablo de la académica y por supuesto de la política, la sindical, los diplomáticos,
que decidamos pensar en serio los problemas de corto plazo con una visión de largo plazo y con un conocimiento de nuestras potencialidades y fortalezas, de nuestras debilidades y cómo funcionan los vecinos y el mundo. Porque si no conocemos lo que pasa adentro y no conocemos lo que pasa afuera, estamos condenados al fracaso. Eso no nos da la solución, pero es el camino para encontrar políticas públicas que se conviertan en políticas de Estado y nos den salida. Entonces, estas dos se refuerzan, pero hay que empezar por la primera, que la dirigencia se deje de echar la culpa. No quiere decir que no tengan discusiones, que si los acusan no puedan contestar con su opinión, pero que no refuercen el agravio. Poner la otra mejilla no es quedarse asustados, ni callados, ni concediendo. Es no contestar con otro golpe, muchas veces tan mentiroso como el que reciben, que impide que el ciudadano se entere o al menos que tenga elementos para pensar en cuál es el camino. La pregunta, Bordón, es cómo se hace cuando la crispación es un arma política y esa arma política da rédito electoral. Bueno, yo viví una etapa de la democracia donde gané una elección que parecía imposible en Mendoza. Mi partido, con otra conducción, yo era diputado nacional en aquel momento, del 83 electo, en el 85, además de haber perdido en el 83, tuvo creo que la peor derrota del país, 53-25. Al día siguiente de la derrota lancé mi campaña como gobernador, venía ya trabajando hace 2 años en los temas del país, en realidad 5 o 6 años, problemas de Mendoza, perdón. Y yo tuve una buena relación con el presidente Alfonsín. Y como gobernador la tuve, más allá de algunas diferencias, también con el presidente Menem, en el tiempo que me tocó del 89 al 91 ser presidente con él. Y tuve una excelente relación con un amigo lamentablemente fallecido, que era el gobernador Llaver, radical, gobernador cuando yo estaba. No pensábamos igual, pero me llevé muy bien con ellos, inclusive los 2 senadores, eran 2 en esa época, Baglini y Genú, Margarita Malarro de Torres primero, y Baglini y Genú, que fueron los 3, los 2 senadores, perdón, y el diputado Baglini. Yo decía que eran también mis representantes, aunque eran de otro partido, porque teníamos como gestión de Estado, sobre todo los senadores y el gobernador, que encontrar el mínimo común denominador. O sea que yo hice una campaña con mucho respeto con mi amigo Baglini, que fue mi competidor, y González, que era el demócrata, dialogando sin agresiones, discutiendo políticas, invitados el día que yo di mi discurso inaugural, sentados delante mío, agradeciéndole yo el aporte que habían hecho a la campaña. O sea que era otro mundo. Pero tenemos que recrear ese clima. ¿Quién es el más responsable siempre en profundizar la grieta? El que está en el gobierno. En política, cuando hay gobierno y oposiciones en democracia, el que juega con las blancas es el gobierno, que tiene más poder, o sea, el que pone las principales reglas del juego. Segundo, como decía también un gran politicólogo italiano, la calidad de la oposición también mide la calidad de una democracia. Por lo tanto, cuando el oficialismo propone bien, lo que tiene que hacer es contestar bien. No quiere decir pensar igual ni estar de acuerdo en todo. Segundo, cuando el oficialismo golpea mal, dejar las cosas claras, pero no devolver la pelota a la misma velocidad, con la misma superficialidad y con la misma agresividad. Esto vale para cualquiera en el oficialismo y para cualquiera en la oposición. Hoy, lamentablemente, tenemos gente en todos lados que busca el diálogo. Y yo no voy a meterme en personas porque nunca entro, pero en general las opiniones más favorables son para aquellas personas de uno u otro lado que muestran convicciones, no ser iguales, pero que buscan el diálogo. Cuando abandonan el diálogo, pierden respetabilidad. Entonces acá hay un problema de si la gente que cree en el diálogo, no en la uniformidad, se anima a dar las batallas y animarse a perder dentro de sus propias estructuras políticas. Porque acá tenemos un problema muy serio, y con esto termino. Empezó cuando yo fui candidato a presidencial y tuvimos una muy buena elección para el poco tiempo y los pocos recursos de salir segundos con 30% de los votos. La primera vez que radicales y justicialistas, aunque en nuestra fila había de todos lados, no ocupaban los 2 primeros lugares. En los últimos 3 gobiernos, el último de la presidenta Fernández Kirchner, el mandato del presidente de Cambiemos, Mauricio Macri, y el actual gobierno
de Alberto Fernández han sido y son coaliciones electorales. La función primigenia, pero no exclusiva, de una coalición es, durante la campaña, no decir todo lo que va a hacer porque es imposible, siempre la realidad es cambiante, pero que lo que armoniza con la coalición electoral tenga que ver con lo que va a gobernar. Segundo, que una vez que está en el gobierno, obviamente tiene que mantener una sana convivencia de los distintos sectores de su coalición. Para eso los organizó y entendió que tenían que gobernar y ganar la elección. Y una vez que logra eso, hacerlo de tal manera que ese consenso que logra dentro de su propio sector, que es el punto inicial de la gobernabilidad y la calidad de la gobernanza, le permita dialogar con todos o con los sectores más razonables de la oposición para en algunos temas tener coaliciones parlamentarias y políticas y federales que le permitan gobernar con una visión de largo plazo. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 gobiernos, incluido el actual, que espero que le vaya mejor, aunque no estamos muy tranquilos ni contentos ni con lo que ocurrió, ni con lo que ocurre? Es que han sido las 3 exitosas coaliciones electorales y ninguna de las 3 ha funcionado bien, ni adentro ni afuera, como coaliciones de gobierno. No quiero decir que los 3 gobiernos me merezcan la misma opinión, ni que todos los funcionarios de los 3 gobiernos me merezcan la misma opinión. Digo, saliendo del análisis personal de uno, esto es lo que yo veo más allá de mis simpatías o no simpatías respecto a sectores políticos, ideas o funcionarios. La semilla me parece que es justamente esa sana convivencia dentro de las coaliciones, que es lo que hoy lamentablemente no se ve y que, bueno, provoca una grieta que en cierto modo es redituable, tanto para unos como para otros, para mantener en vilo a una sociedad que hoy está muy preocupada, tiene gran desconfianza en la dirigencia política y a eso hay que sumarle que estamos en un año electoral. José Octavio Bordón, ha sido un placer, muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes, la verdad que valoro, creo que un tema clave para la Argentina del presente y del futuro es articular a las decisiones públicas que toman distintas personas, entre ellos los gobernantes y los legisladores y los jueces, la articulemos con la tarea de las universidades, de los centros de estudio, los think tanks, muy buenos y muy importantes que hay en la República Argentina. Así que les agradezco mucho este espacio y este momento. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Más de 200 profesionales de salud mental y educación escribieron una carta. En realidad la carta la escribieron 2. Una de ellas es la licenciada Bárbara Abadi, que es psicóloga, psicoanalista. Y en esa carta aboga por el comienzo de clases que felizmente se ha dado y que bueno, que en cierto modo responde al pedido de esa carta. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te llevó a escribir con Natalia, es tu colega? Sí, con Natalia Cito, que es psicoanalista y escritora, y yo escribimos esta carta abierta. En realidad surgió porque nos encontramos opinando similar en redes, a partir de, bueno, el momento candente de este debate, si vuelta a clases presenciales sí o vuelta a clases presenciales no. Y nos pareció importante decir algo desde la salud mental.
desde el rol nuestro, ¿no? Como profesionales de la salud mental, dado que es un tema que obviamente impacta de lleno en la salud mental de los niños, de los adolescentes y de todas las familias. Entonces nosotros, en un trabajo muy adrenalínico, en un ida y vuelta de 1 o 2 días, fuimos escribiendo la carta y bueno, le hicimos circular, muy así, persona a persona, a nuestros conocidos, a nuestros allegados, y empezamos a notar mucho interés, mucha gente que se entusiasmaba, que quería participar, y así fuimos juntando, no sé, no las conté, pero como 280 firmas de personas de la salud mental, del ámbito de la educación y del ámbito de la cultura. ¿Cuáles son las secuelas de la pandemia? Es decir, ¿cuáles son las secuelas en el grupo familiar, en los niños, en los adultos? Bueno, lo primero que hay que aclarar siempre es que hay un punto de singularidad que va a escapar a la generalización. Pero bueno, como para tratar de decir algo más en general, las secuelas de la pandemia, primero, aún no las podemos terminar de ver porque lamentablemente la pandemia no terminó. Lo que podemos ver del año del 2020, que ha transcurrido todo el año con pandemia, es el efecto que ha tenido puntualmente la suspensión de clases presenciales. Y en ese punto en donde nosotros nos focalizamos es en mostrar la necesidad de la vuelta a clases presenciales para la salud mental de los chicos, de la familia, por la educación, por un montón de motivos. Y creo que quizás si tuviera que resumir en un par de motivos, diría que la función de la escuela no es solamente transmitir contenidos que uno puede decir, bueno, se hacen de modo virtual. La función de la escuela es mucho más amplia e incluye cuestiones como, por ejemplo, la escuela es la principal institución que detecta violencia familiar, abusos sexuales, problemas cognitivos en los chicos, problemas psicológicos. Yo siempre digo, la principal fuente de derivación o de pedido de consultas de chicos a tratamientos son las escuelas. Y todo esto no se puede hacer en la virtualidad. Por más esfuerzos que hayan hecho los docentes, que se valora un montón el esfuerzo que hicieron, y por más esfuerzos que hayan hecho las familias. Los chicos, sobre todo a nivel inicial y a nivel primario, no tienen autonomía suficiente como para conectarse solos, entonces requieren de la presencia de un adulto. Esto genera no solamente dificultades para cumplir con las obligaciones laborales, sino una enorme desigualdad entre los chicos que tienen una familia con capacidades a nivel de tiempo, emocionales, cognitivas, ni hablar con conectividad, con una cuestión socioeconómica que permita tener una conectividad sostenida, y aquellos que no tienen esa posibilidad, o que no tienen conexión, o que la familia no puede dar ese soporte y ese sostén. Entonces las escuelas cerradas han aumentado muchísimo la desigualdad social y la desigualdad educativa. Y hay un dato de un estudio de CIPEC muy impactante que dice que hay 1,5 millones de chicos que abandonan la escuela después del 2020. Entonces, eso, a la vez, convive con algo que todos sabemos y que se ha dado en llamar con ese nombre bastante perturbador de escuelas blue o escuelas clandestinas, que es gente de recursos económicos que contrata maestras particulares o arma escuelitas entre algunos chicos y para mantener la educación de sus hijos. Entonces, ¿cómo hacer para convivir con estas dos realidades al mismo tiempo? Sin ver la desigualdad que se está profundizando. Entonces, en este sentido, me parece que la presencia de la escuela abierta es indispensable. ¿A qué atribuís la resistencia que hubo en su momento al comienzo de clases, sobre todo resistencia de determinado sector político? Bueno, yo creo que entre la gente, al principio, el impacto de la pandemia fue algo muy fuerte, fue algo muy sorpresivo. De un día para el otro apareció un virus chiquitito que nos cambió la vida a todos, se cerró todo, y bueno, al principio, fue así, se cerró todo, y en ese cierre, se cerraron también las escuelas. Lo más problemático me parece que es sostener ese cierre a lo largo del tiempo, cuando empezó a haber evidencia de que las escuelas no necesariamente son focos de contagio, experiencias de otros países que apostaron por la vuelta a las escuelas sin que esto
haya generado un aumento de contagios, estudios científicos, un montón de papers que empezaron a circular respecto de que los niños no son súper contagiadores, como se decía al principio, que en general desarrollan formas leves de la enfermedad, o sea, no son grupo de riesgo. Entonces estuvimos encerrados, más que a ningún otro grupo, al grupo que no es de riesgo. Suena muy paradójico, porque los chicos fueron el sector más olvidado cuando se empezaron a habilitar actividades, cuando se empezaron a pensar reaperturas. Cada sector intentó mostrar la necesidad de volver a la actividad. Y sin embargo, todo lo vinculado a la infancia ha quedado muy invisibilizado. Yo respecto a eso creo que los adultos tenemos la responsabilidad de responder por los chicos y de hacer escuchar, ¿no?, la necesidad dado que ellos no tienen voz pública. Y todos los que trabajamos en salud mental podemos escuchar los síntomas de los chicos, que quizás ellos no pueden hablar con claridad y hacer un reclamo, pero se hacen escuchar con trastornos del sueño, con trastornos de la alimentación, con regresiones, adquisiciones que tenían que las fueron perdiendo, ansiedad, angustia, síntomas depresivos, malestar familiar, deterioro de los vínculos. Eso es lo que nosotros como adultos y sobre todo quienes trabajamos en salud mental tenemos que poder nombrar y buscarle alguna solución a eso, porque los chicos no tienen voz pública, no están agrupados y pueden hacer un reclamo. En ese sentido creo que como adultos tenemos una enorme responsabilidad de que este 2021 sea diferente. Y bueno, es también preguntarnos cuánto queremos, si queremos y hasta qué punto priorizar a la educación. ¿A quiénes les cuesta más retomar la rutina? ¿A los adultos o a los chicos? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta y creo que como está pensada hasta ahora la vuelta a clases, que es algo que nos da mucha felicidad que esté teniendo lugar, pero tal como está pensada ahora, está resultando difícil para las familias. Particularmente para las familias, diría, porque, bueno, los horarios escalonados, las familias que tienen un hermano en un turno y otro hermano en otro turno, de un hijo en un turno, otro hijo en el otro, o las jornadas de 3 horas, en colegios que solían ser de doble jornada. La verdad que es muy difícil compatibilizar una jornada laboral normal con tener 2 o 3 chicos en la escuela con estos horarios. Entonces, a ver, es muy importante el logro de haber vuelto a clases, que las escuelas estén abiertas, pero bueno, también sabemos que esto está trayendo dificultades que quizás habría que pensar, ahora que se avanzó, digamos, en volver, repensar los protocolos y ver si no hay formas de hacer esto más viable para las familias y que los chicos puedan estar en la escuela sin que esto entorpezca la vida cotidiana de las familias. Y además poder garantizarles una presencialidad más consistente, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿podemos volver a una presencialidad plena como antes de la pandemia? Bueno, no, como antes de la pandemia, a ver, sería iluso, sería muy negador pensar que podemos funcionar como en el 2019. Pero sí creo que hay algunas cosas que quizás se puedan repensar a la luz de las experiencias de otros países y de un montón de evidencia que está surgiendo. No sé, por ejemplo, en Uruguay hay cosas que son detalles, pero en Uruguay, país vecino, digo, porque a veces uno compara con Europa y dicen, bueno, pero nosotros no somos Europa. No piden 1,5 metros de distancia entre los chicos, reducen la distancia, entonces eso permite que los chicos, haya más chicos en el aula, ¿no? Entonces, digo, algunas medidas que se pueden eventualmente revisar para que no sea tan entrecortada la presencialidad, y que pueda ser algo más sostenible. Si bien vuelvo a repetir, me parece que hemos logrado un montón, y es que las escuelas están abiertas, los chicos están yendo, y yo lo que veo en los chicos es una enorme ganancia en términos de salud integral, ¿no? Porque esto hay que recordarlo. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de salud. Es impensable, es imposible concebir que alguien esté sano si está deprimido, angustiado. Entonces, la salud es un concepto integral. Yo creo que las escuelas abiertas les está devolviendo a los chicos un espacio de sociabilidad que es, a ver, que en la escuela es el lugar por excelencia de los chicos en la dinámica de una sociedad. Yo creo que a ellos les está haciendo un enorme bien. Quizás habría que pensar modos ya más en detalle de hacer esto menos
problemáticos a nivel de organizaciones familiares. Pero para ellos es ganancia, es pura ganancia la vuelta a la escuela. Insisto, y quizás habría que pensar los discursos desde los cuales los reciben en la escuela y los padres los enviamos a la escuela, y por supuesto que hay que explicarles las medidas de cuidado, que creo que a esta altura lo saben, tanto más que nosotros, ¿no? Pero sin llenarlos de miedos, sin llenarlos de culpa. Y por ejemplo, hay cosas que son un detalle, pero se les insiste en que no pueden compartir, ¿no? Esto me lo han contado un montón de amigas, hijos de amigos, mi propio hijo mayor, pacientes. No, me dicen que no puedo compartir ni las galletitas, que no le puedo prestar el lápiz al compañero, no podemos jugar a un juego con pelota, porque si yo toco la pelota, después la toca el otro. ¿Compartir una pelota? No, bueno, no. A esta altura donde sabemos que es más el modo de contagio. Pero además de eso, uno podría pensar otras formas, tratar de ser creativos y transmitirles que podemos compartir de otra forma hoy. No decirles no podemos compartir, sino pensemos otras formas de compartir, otras formas de estar juntos, otra forma de interactuar. Por supuesto no es mala voluntad, es que hay que ser creativos en un contexto en donde no hay mucho tiempo para pensar, porque todo acontece muy rápido. Pero me parece que una apuesta interesante sería pensar los modos los modos y las modalidades que les transmitimos a los chicos en la escuela. ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué clima? ¿Qué lenguaje? ¿Qué les comunicamos? Si se los espera con una bienvenida y con un espacio placentero, o es todo puro temor y pura angustia. Que bueno, creo y confío en que también con el transcurrir de los días y de las semanas, bueno, la cosa se va a ir aceitando un poco y se va a ir ganando en confianza. Si las cosas se hacen bien y los resultados son buenos. Da la sensación a veces de que los adultos no estamos a la altura de las circunstancias y que, por ejemplo, les decimos a los chicos que coman frutas, pero nosotros comemos postres. Es decir, es un mensaje contradictorio y bueno, terminamos confundiéndolos. Bueno, exactamente. Había una foto que circulaba, que yo justo la puse en una red social y bueno, que era una foto de los adultos en bares, todos cerca uno del otro, sin ningún barbijo, nada, y al lado de los chicos en la escuela, separados por 2 metros, con barbijo y el alcohol en gel, y este contraste que se genera entre lo que se les exige a los chicos, que está bien, es por su cuidado y el cuidado de todos, pero este doble discurso, esta disociación entre lo que pretendemos como un mínimo para la escuela y lo que hacemos los adultos en todos los ámbitos que tenemos habilitados. Y eso me parece que ahí hay que tratar también, ¿no? Los chicos pescan las incoherencias del mundo adulto y no es un buen mensaje. Hay un montón de cosas que esto, ¿no? De lugares, los adultos están comiendo en restaurantes cerrados sin barbijo y los chicos no pueden, los de doble jornada no pueden almorzar en la escuela. Entonces ahí hay algo que es incongruente. Tratar de ser coherentes, ese es el desafío en este momento. Ejemplo que vos estabas, ¿no? Los adultos les decimos que coman sano y después uno come chocolate, digo. Obviamente uno quiere enseñar, pero me parece que ahí hay que tratar de ser coherentes. Y otra cuestión con esto de, cuando los chicos no están en la escuela, todos los que tenemos hijos lo vemos, y salen chicos que quizás iban doble jornada y empiezan a ir media jornada, bueno, el resto del día o hacen un programa con un amigo, o se van a una clase de fútbol, o van a la plaza, y ahí no hay protocolo, no hay nada. Entonces, finalmente, no sé cuánta ganancia hay en términos de prevención de contagios, porque los chicos terminan haciendo otras actividades, donde quizás no están tan cuidados como estarían incluso más horas en la escuela. Bárbara, muchísimas gracias. A vos, un placer. Igualmente. Última pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
En la apertura de la Asamblea Legislativa de este año, el presidente Alberto Fernández anunció la creación de una comisión bicameral para investigar a la justicia. Esto fue días antes de la intervención de la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa de dólar futuro. Dos hechos políticos que confluyen en un solo tema, que es la justicia. Y para hablar del estado de la justicia en Argentina, estamos en contacto con el doctor Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, FORES. Doctor Vítolo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Gracias por la invitación a participar del programa. Al contrario, gracias por aceptarla. ¿Cómo ve esta creación de una comisión bicameral para controlar a la justicia en el Congreso y, bueno, la defensa de la vicepresidenta por la causa de dólar futuro? No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero coinciden en el tiempo. No, sí tiene. Yo ahí voy a discrepar con usted, Jorge. Yo creo que sí tienen que ver. Creo que es todo parte de lo mismo. Creo que es parte de todo un proceso que apunta a una presión indebida sobre el Poder Judicial para lograr un escenario de impunidad. De hecho, en el mes de enero, FORES, junto con otras organizaciones, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que la Comisión otorgase una audiencia temática, que es un procedimiento bastante usual que se genera dentro del sistema de la Comisión Interamericana, para señalarle a la Comisión las preocupaciones que desde FORES y estas otras organizaciones veíamos respecto de la injerencia en el Poder Judicial en un marco de búsqueda de impunidad. Lamentablemente, la Comisión Interamericana no ha concedido la audiencia, seguramente por cuestiones de agenda, si bien hay que señalar, y esto también es un tema que a mí me genera algún nivel de preocupación, la Argentina venía teniendo entre 3 y 4 audiencias por año, temáticas pedidas por distintas organizaciones, mayoritariamente por el CELS, y desde el cambio de gobierno, a pesar de que la Comisión ha tenido 4 sesiones ya, la Argentina no ha sido convocada a ninguna. Esto también es un tema para resaltar, ¿no? Pero yo creo que todo esto va en el marco de un proceso que apunta a un objetivo, que es la búsqueda de impunidad y evitar que los tribunales puedan avanzar en forma independiente en la investigación de lo ocurrido. Pero esto influye, me imagino, en el ánimo de fiscales y de jueces. Claro, hay que ser muy fuerte, hay que tener la piel muy dura y muy curtida para aguantarse este tipo de embates, ¿no? Esto empezó con Brugli y Bertuzzi, siguió con Casal en temas que no han terminado, la intimación a jubilación de los jueces, el cambio del régimen jubilatorio anteriormente, las declaraciones del presidente. A ver, el derecho de crítica es un derecho que existe en todos, y todos pueden criticar el accionar de un juez, y esto no debería preocuparnos, pero cuando la crítica proviene de otro poder del Estado, hay que tomarla con pinzas. Y esto también es un tema que ha sido muy debatido en el derecho internacional. O sea, cuando la crítica proviene de otro poder del Estado, hay que ser muy cuidadoso porque esa crítica se transforma definitivamente en presión. Y ahí cambiamos el escenario, ¿no? Ahora, más allá de la crispación de estos discursos en ocasiones agresivos, ¿los resultados concretos cuáles son? Porque al fin y al cabo, Milagro Sala, Amado Boudou, Luis Delía, otros funcionarios imputados por corrupción siguen en la misma situación. Sí, siguen en la misma situación, pero de hecho Boudou no está preso. O sea, Boudou tiene una condena firme que tendría que haber vuelto a la cárcel y sigue sin volver. Y esto genera un problema de desánimo, de plantear y de llevar a la búsqueda de creer que la sociedad estamos en presencia de un poder judicial corrupto. O sea, esta idea del lawfare
que tanto da vueltas el gobierno y que empezó inclusive el presidente de la Nación a menearla un poco antes de asumir el gobierno, que ya la expresidenta planteaba antes, de como que hay una conspiración de los grandes medios hegemónicos, del Poder Judicial y de la oposición en aquel entonces gobierno, pero antes también oposición, para desacreditar a blancas palomitas. Me parece que son temas muy preocupantes. Porque llevan al desprestigio de un poder de Estado, ¿no? ¿La condena de Lázaro Báez puede ser una bisagra? Yo creo que sí. A ver, la condena de Lázaro Báez es interesante porque no solamente por el hecho de que se da por probado, sino también porque se lo condena al máximo de la sanción posible, ¿no? Pero, de todos modos, yo no quiero pensar, y me niego a pensar, en el Poder Judicial como un poder corporativo que actúa en función de reacciones, de idas y venidas. O sea, cada juez es independiente, cada tribunal debe analizar los hechos en cada caso concreto conforme a su experiencia y conforme a la norma jurídica, y no podemos hablar de un sistema corporativizado. Entonces yo creo que hablar de una bisagra, de un poder judicial cercano o lejano, es confundir el rol del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no está ni para acompañar un gobierno, ni para criticarlo, ni para sino está para juzgar los hechos y los casos concretos que son llevados a su juzgamiento en el marco de un sistema predeterminado. Esta es la regla del Poder Judicial. El Poder Judicial, es interesante que en grandes partes del mundo a los jueces se los viste con togas negras, que no solamente representan la idea de justicia, sino que además esa toga oculta el traje del juez o el vestido de la jueza, ¿no? Oculta esto, ¿por qué? Porque casualmente iguala en la idea de que el juez no está embanderado ni con uno ni con otro, ni con el actor ni con el demandado, ni con el fiscal ni con el defensor, sino que simplemente está allí para resolver el caso. A la justicia las imágenes la pintan o la dibujan con una venda en los ojos y una balanza en la mano. Y esto no es para que deje pasar lo que venga, sino que está para que casualmente sea la fuerza de la convicción, la fuerza de esas cosas que se ponen en el platillo, lo que resuelve el caso, y no el modo en que aparece el actor o el demandado, ¿no? Esta es la idea básica de la idea judicial. El que pinta a la justicia argentina como una corporación es el mismísimo presidente, que además es profesor de Derecho. Sí, bueno, es profesor interino de Derecho, vamos a dejarlo claro, pero es profesor, sí, da clases en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. A mí me sorprende porque el presidente ha dicho algunas barbaridades jurídicas importantes, inclusive ha habido alguna agrupación universitaria que lo ha retado a mantener un debate con él, sosteniendo que, por ejemplo, el escándalo de las vacunas y el vacunatorio VIP no constituye ningún delito, y que llamándolo inclusive payasada. Esto es preocupante porque hay más de 5 tipos penales que permitirían encuadrar las acciones, desde la omisión de acciones de vida por parte de un funcionario público hasta directamente el desvío de objetos que están destinados a paliar una pandemia. Pero yo creo que es parte de este nivel de crispación en el que está, en gran medida, creo yo, llevado por las vicisitudes políticas y por los sectores de su partido que están buscando claramente un sector de impunidad. Lo que tenemos que, creo yo, pensar es que estamos muy lejos de un presidente que venga a cerrar la grieta. Pero me pregunto, ¿esa impunidad se consigue a los gritos? Y cuando no hay otra forma, a lo mejor están pensando que la pueden conseguir. No debería ser. A ver, el ideal sería que si hay razones, se argumente. Mire, hay una anécdota que es muy interesante, que no tiene que ver específicamente con el Poder Judicial, pero que sirve esto. Si alguno
mira alguna foto de la Cámara de los Comunes en Londres, en Gran Bretaña, va a ver que es un pasillo, no tiene la forma semicircular que conocemos nosotros. Y en ese pasillo van a encontrar que hay dos líneas verdes trazadas en el suelo, que es la distancia hasta donde puede avanzar un parlamentario cuando discute. Y esta distancia, la distancia que separa las dos bancadas, es la distancia de dos espadas medievales. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que esa es la distancia más cercana en la que se puede debatir sin correr riesgo de entrar en combate. ¿Por qué? Porque las espadas no se tocan. Me parece que nosotros hemos cruzado esa línea hace mucho tiempo y estamos en un escenario en donde no nos escuchamos, en donde la oposición no escucha. Por ejemplo, la idea de convocar una comisión para que asista al Poder Ejecutivo en la preparación de un proyecto de reforma judicial es una idea interesante, es una idea buena, es una idea válida, pero no es una idea participativa. De hecho, no convocó a nadie de la oposición. Está bien, es una alternativa del gobierno. El gobierno puede convocar a sus amigos a que lo asesoren, pero después pretender mostrarla como una comisión imparcial y pareja y que representa a todos, estamos muy lejos de eso. Desde Fores, de hecho, convocamos a otra comisión que preparó un informe paralelo sobre las mismas temáticas, que ya lo hemos hecho conocer al menos en su versión resumida y que la próxima semana haremos conocer en versión plena en un gran acto vía Zoom en función de la pandemia, ¿no? Pero con juristas de primerísimo nivel también. Esa es la comisión que convocó el presidente. ¿Pero qué me dice de la comisión bicameral que se plantea formar o crear en el Congreso? Me parece que es un disparate, o sea, es un disparate constitucional. De hecho, ya la ministra de Justicia salió un poco a despegarse o a plantear algunos escenarios. Acá hay dos o tres elementos. A la Corte Suprema la controla el Congreso a través del procedimiento de juicio político. Ya existe esta herramienta, por lo tanto, una comisión investigadora en estos respecto a la Corte Suprema no tendría ninguna función, y si tuviéramos que hablar de una comisión relacionada con reformas al proceso judicial, ya tenemos la Comisión de Justicia, con lo cual no agrega nada. Y respecto del resto de los jueces, la reforma del 94 específicamente le restó la potestad disciplinaria sobre los jueces al Congreso y la puso en cabeza del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, si bien la creación de comisiones investigadoras en el ámbito del Congreso es una tradición parlamentaria, tanto en el caso argentino como en otros parlamentos como el norteamericano, estas comisiones parlamentarias solamente pueden crearse dentro del marco de atribuciones que tiene el Congreso. El Congreso no tiene el marco de atribuciones para hacer lo que pretende, lo que pidió el presidente en su discurso del 1 de marzo y lo que recogió, y el guante que recogió el senador Parrilli al plantear la idea de una comisión bicameral que investiga a los jueces. Nuevamente, es una intención de generar ruido político para amedrentar a los jueces, que se van a ver como mínimo presionados o afectados o temerosos de que esto ocurra. Bueno, llevamos casi un año, si no más, de reforma judicial, la discusión por la reforma judicial, con la que está de acuerdo la oposición, pero no en los términos que propone el gobierno. A ver, reforma judicial, yo creo que la reforma judicial es permanente, o sea, debería ser permanente y una temática de conversación permanente. Pero la reforma judicial requiere un amplísimo consenso, porque una reforma de un tema tan trascendente como es la estructura de la justicia, los procesos, la composición de los tribunales, la ubicación, no puede salir por una mayoría circunstancial, y más en un contexto de tanta crispación como la que nos encontramos. Necesita ser meditada, ser debatida y ser consensuada. De hecho, esto es fundamental. En este escenario de, como yo tengo 2 votos más que vos, te gano, entonces hago lo que quiero, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de la estructura de un poder del Estado, y cuando aparece la sensación de que las modificaciones se realizan para fines espurios, estamos en un escenario muy peligroso. Consenso, la palabra clave, y parece a veces inalcanzable. Muchas gracias, doctor Vítolo.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a disposición para cuando quieran. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.